Muy buenas tardes. Damos inicio a esta sesión pública de resolución presencial de esta sala regional especializada, la cual fue convocada oportunamente para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, muy buenas tardes. Le pediría que por favor nos informe. Buenas tardes. Magistrado Presidente, informo que hay quórum para sesionar válidamente, toda vez que están presentes las 3 magistraturas de pleno de esta sala regional especializada. Los asuntos a analizar y resolver son los procedimientos especiales sancionadores de órgano central 146, 197 y 198, todos de 2022, cuyos datos de identificación fueron publicados en el aviso fijado en los estrados físicos y electrónicos, así como en la página de internet de este órgano jurisdiccional, con la precisión de que el procedimiento de órgano central 196 de esta anualidad ha sido retirado. Es la cuenta, magistrado presidente. Muchas gracias, señor secretario. Magistrada, muy buenas tardes. Magistrado, muy buenas tardes. Está a su consideración el orden del día. Si estuviéramos de acuerdo con él, les pediría que lo manifestáramos en votación económica. Muy bien, muchas gracias. Se aprueba el punto. Tomo nota, señor. Muchas gracias. Señor secretario, don Francisco Martínez Cruz, por favor le pediría que nos diera cuenta con el proyecto de resolución que somete a este pleno la ponencia del magistrado Luis Espíndola Morales. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de sentencia del procedimiento especial sancionador de órgano central del Instituto Nacional Electoral 198 del presente año, en el que se analiza la probable difusión de propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada, actos anticipados de campaña, uso indebido de recursos públicos e incumplimiento de medidas cautelares que se denunciaron por la celebración de un evento el 16 de julio en Jalisco, al que acudió el secretario de Gobernación del Poder Ejecutivo Federal. En el proyecto se propone la inexistencia de la difusión de propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada, puesto que las expresiones emitidas por dicho servidor público no involucraron la difusión de logros o acciones de gobierno, por lo cual no se satisfacen los elementos necesarios para acreditar la existencia de propaganda gubernamental, que es una precondición para el análisis de esta infracción. Por otro lado, la consulta plantea la inexistencia de actos anticipados de campaña porque no se satisface el elemento subjetivo de la infracción, al no actualizarse un llamado expreso o inequívoco a votar por el secretario de Gobernación en el próximo proceso electoral federal, dado que no plantea una política o plataforma electoral con miras a posicionar aspiraciones electorales individuales, sino un mensaje que versó sobre la entidad federativa en la que se encontraba y su proyección política. En otro orden de ideas, el proyecto plantea la inexistencia del uso indebido de recursos públicos, porque para la celebración del evento denunciado se emplearon recursos privados y se celebró en día inhábil, aunado a que no se acreditaron las infracciones anteriores en cuya existencia se hacía depender la actualización de esta. En línea con lo anterior, la consulta propone la inexistencia del incumplimiento de medidas cautelares, puesto que se denunció que el secretario de Gobernación no podía asistir a eventos proselitistas a realizar un posicionamiento anticipado de su persona, lo cual, como se ha señalado, no aconteció. Por último, en atención a la propuesta de inexistencia de las anteriores infracciones, el proyecto propone la inexistencia, a su vez, de la omisión de deber de cuidado de Morena. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Muchas gracias, Francisco. Voy a poner a consideración de este pleno el asunto, al ser un proyecto que plantea la ponencia del magistrado Espíndola, en el orden que lo hacemos normalmente. Yo me posicionaría en primer lugar, solo para decir que estoy de acuerdo prácticamente con el asunto en su totalidad, aunque conforme a los precedentes que tenemos en la sala, me apartaría del análisis del elemento temporal que se hace, pues he manifestado en algunos asuntos previos que yo no considero que no se actualiza este elemento para el análisis de este tema que estamos estudiando en este caso. Entonces me apartaría de esta consideración, anunciaría de ser el caso un voto concurrente y en lo demás estaría de acuerdo. Le preguntaría a la magistrada Villafuerte, por favor, si gusta hablar. Muchísimas gracias. Estoy de acuerdo con el asunto en sus términos y creo que coincidimos en que el elemento temporal es el que tampoco se acredita, pues por lo que hace a los actos anticipados de campaña, con la inexistencia como está planteada, pero con esa particularidad. Nada más.
Gracias, magistrada. Le daría el uso de la voz al ponente, por favor. Gracias, magistrado presidente. Magistrada Villafuerte. Sí, yo también estoy de acuerdo en que el elemento temporal tampoco se acredita, pero hay que analizarlo. En el proyecto se analiza el elemento temporal, precisamente, que es lo que plantea la propuesta. Existen dos tipos, sabemos que existen dos tipos de actos anticipados de campaña y de precampaña. El único que exige que haya iniciado el proceso electoral, en que impacta para acreditar el elemento temporal, son precisamente los actos anticipados de precampaña, pero los de campaña, en los actos anticipados de campaña, cuando se denuncia este tipo de conductas, pues estos se pueden actualizar en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, inclusive fuera del proceso electoral. En ese sentido, pues es el punto en el que se ocupa el proyecto que pongo a consideración del Pleno. Entiendo que respecto de los demás puntos estamos coincidentes en todo lo demás, y por lo que percibo, dadas los posicionamientos que se han manifestado, quitaría el análisis que realizo en el proyecto sobre el elemento temporal, para que no sea analizado, y sustituiría esas consideraciones con las consideraciones de la mayoría. Y por último, yo sí quisiera destacar que pues el análisis del elemento temporal, además de que, como lo dije, debe ser analizado, debe ser estudiado tal y como lo propongo en el proyecto, también es congruente con la doctrina judicial que ha sostenido esta sala especializada, al menos al resolver los expedientes de órgano central 127, 188, 190, todos de este año, y en congruencia con esa doctrina judicial que hemos venido sosteniendo al analizar el elemento temporal en todos estos casos, y al no encontrar una justificación de por qué en este caso no debiera analizarse el elemento temporal, es que reservaría la formulación de un voto concurrente, y desde luego que, como habitualmente lo hacemos, pues incluiría las consideraciones de la mayoría para no analizar este elemento temporal. De mi parte sería todo, y agradezco las intervenciones. Al contrario, magistrado, muchas gracias a usted. Pues si no hay alguna consideración adicional, le pedí a la magistrada. Bueno, lo que pasa es que, bueno, creo que no sé si a lo mejor no hay claridad. No, sí se analiza el elemento temporal y lo analizamos en todos los asuntos que tiene que ver con actos anticipados, porque Sala Superior nos orienta a dar un análisis de los tres elementos, si se dan o no, si se actualizan o no. Entonces, sí hay un análisis del elemento, es decir, tenemos que abordar el análisis del elemento temporal de los actos anticipados de campaña, pero llegamos a la conclusión que no se actualiza el elemento que se requiere para tener por actualizada la infracción. Me parece que es importante señalarlo porque no estamos obviando o dejando de analizar un elemento, sino que lo analizamos en cuanto a lo que significa el elemento temporal y llegamos a la conclusión que no está actualizado para tener una de los tres elementos, que es el subjetivo, el personal y el temporal. Entonces, sí hay pronunciamiento, pero en sentido negativo. Es que, bueno, perdón, si me permiten, nosotros lo que hemos votado en precedentes es que con el análisis del subjetivo es suficiente, porque en el proyecto se hace el análisis del temporal diciendo que es inexistente, ¿correcto? ¿Qué es existente? Inexistente. No, ¿qué es existente? Entonces, perdón, sí. Tal cual lo acaba de decir la magistrada. Sí, disculpen. exacto. Entonces estaríamos en ese sentido. O sea, creo que era importante aclararlo porque no es que se extraiga el análisis del elemento temporal. Se hace. No, siempre hacemos bueno, es que siempre se hace en todos los asuntos el análisis de los elementos. Entonces, y ya decimos, bueno, se actualiza el subjetivo, no se actualiza, se actualiza el personal, no se actualiza. En este caso particular,
el análisis de las particularidades del elemento del tiempo, vamos a hacer más del tiempo, no, sí hay un pronunciamiento. Nada más que creo que donde coincidimos es que es inexistente el elemento temporal y la posición del magistrado es que sí hay, eso sería, pero sí hay análisis, sí hay. De acuerdo. Gracias. Por favor, magistrado. Gracias. Efectivamente hay un análisis en el proyecto en congruencia, como lo mencionaba, con los precedentes que ya he mencionado, al menos el 127, el 188 y el 190, se analiza el elemento temporal, se dice que sí se actualiza el elemento temporal y yo no encuentro aquí razones para decir que el elemento temporal no se actualiza. Congruente con esos precedentes y esa doctrina judicial que hemos venido sosteniendo en estos asuntos, me parece que el precedente obliga, y son precedentes que también son migrables desde mi punto de vista, en donde se ha dicho que el elemento temporal de actos anticipados de campaña se actualiza. Entonces, en ese sentido es que se presentó la propuesta y en ese sentido es que sostengo la misma línea criterial que se ha venido sosteniendo en estos asuntos. En ese sentido, dada la mayoría, donde se transita hacia un análisis en el que el elemento temporal no se acredita, se analiza, pero se concluye que no se acredita, en congruencia con estos precedentes donde sí lo hemos analizado y hemos dicho que sí se acredita, es por eso que reservaría la formulación de un voto concurrente. Muy bien. Me parecería todo. Gracias. Al contrario, pues, si no hay más discusión en el asunto, le pediríamos al secretario, al contrario, ustedes, le pediríamos al secretario que nos ayude a tomar la votación. Como lo ordena, magistrado presidente. Magistrado Luis Espíndola Morales, ponente en el asunto de la cuenta. Gracias, señor secretario. Con el proyecto original incorporaría las modificaciones que respecto al elemento temporal ya ha manifestado la mayoría y llevaría esta parte del análisis del elemento temporal, que sí se actualiza, a un voto concurrente en los términos de mi intervención. Gracias, señor secretario. Gracias, magistrado Espíndola. Magistrada Gabriela Villafuerte Cuello. De acuerdo con el proyecto, con ese ajuste que se propone hacer. Gracias. Gracias, magistrada Villafuerte. Magistrado presidente Rubén Jesús Lara Patrón. También con el proyecto modificado y agradeciendo desde luego la adecuación que se está haciendo, por favor. Gracias, magistrado presidente. Informo, el asunto de la cuenta ha sido aprobado por unanimidad con el voto concurrente del magistrado Luis Espíndola Morales en términos de su intervención. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador de órgano central número 198 de 2022 se resuelve único. Son inexistentes las infracciones denunciadas. Le pediríamos por favor al secretario don Emanuel Montiel Vázquez que nos haga favor de darnos cuenta con los proyectos que somete a consideración de este pleno la ponencia de la magistrada Gabriela Villafuerte Cuello. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 146 de órgano central de este año, el cual se dicta en cumplimiento al recurso de revisión 690, en el que Sala Superior ordenó emitir una nueva sentencia en la que se determine si una publicación en redes sociales constituye o no alguna infracción y responsabilidad directa o indirecta por parte de la jefa de gobierno de la Ciudad de México y de la entonces candidata a diputada local, Angie Estefanía Mercado Asensio. A partir de las directrices que trazó la superioridad, el proyecto considera que la jefa de gobierno vulneró los principios de imparcialidad y neutralidad, porque se acreditó que, en el contexto de un acto de campaña, mencionó el nombre de la entonces candidata a diputado local, el distrito por el que contendió y expresamente señaló: todo nuestro apoyo para que siga la cuarta transformación por mujeres como ella. Si bien no hay una solicitud expresa de pedir el voto a favor de la candidatura local, por la función y efecto de las manifestaciones, se trata de equivalentes funcionales que tienen la finalidad de pedir el apoyo de la ciudadanía. Por lo tanto, se propone dar vista con la sentencia a las autoridades correspondientes para que en el ámbito de sus atribuciones determinen lo que consideren pertinente. Finalmente, también se acredita la responsabilidad indirecta de la entonces candidata congresista local, pues conoció las expresiones que realizó la jefa de gobierno y publicó el video en su cuenta de Facebook, y pagó para que tuviera un mayor alcance.
Así, podemos decir que Angie Mercado obtuvo un beneficio por las expresiones que emitió Claudia Sheinbaum, lo que pudo afectar el equilibrio que se espera existe en la contienda. Por lo tanto, se le impone una multa de 100 UMAS equivalente a 9,622 pesos. A continuación, doy cuenta con el proyecto de resolución del procedimiento especial sancionador de órgano central 197 de este año, que promovió Jorge Álvarez Maínez contra la jefa de gobierno de la Ciudad de México, por la supuesta realización de actos anticipados de precampaña y campaña para el proceso federal del 2024, con motivo de su asistencia y participación en los eventos del 23 y 24 de julio en Hidalgo y Colima respectivamente, así como en contra de diversas personas del servicio público por la vulneración a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda. En el proyecto se propone la inexistencia de las infracciones que se atribuyen a la jefa de gobierno, porque del análisis de las expresiones que realizó en dichos eventos y de las publicaciones en sus redes sociales, no se advierte que solicitara de manera explícita e inequívoca el apoyo de las personas que asistieron para obtener alguna precandidatura, o que realizara un llamado directo al voto en su favor para la elección presidencial del 2024. Ni se advierten frases que pudieran entenderse como equivalentes funcionales de una solicitud a votar por ella. De igual manera, se propone la inexistencia de la vulneración a los principios de imparcialidad, legalidad y equidad en la contienda, así como el uso indebido de recursos públicos que se atribuyen a Julio Ramón Menchaca Salazar, Indira Vizcaíno Silva, Nabor Alberto Rojas Mancera, Susana Araceli Ángeles Quesada, Gabriela Georgina Jiménez Godoy y Julio César León Trujillo, porque no se advierten expresiones por las cuales solicitaran el voto a favor de la jefa de gobierno para el próximo proceso presidencial, ni el empleo de frases con una significación equivalente de dicha solicitud, ni que se hayan empleado recursos públicos para la realización de dichos eventos. Por otro lado, en el proyecto se considera que las expresiones que se atribuyen a la diputada federal María del Carmen Zúñiga Cuevas en favor de la jefa de gobierno no tuvieron incidencia en el proceso electoral federal, pues dichos comicios aún no han iniciado. En consecuencia, a juicio de la ponencia, tampoco se acredita la responsabilidad indirecta de Morena por la omisión a su deber de cuidado, además de que los partidos no tienen la calidad de garantes respecto de los hechos que se atribuyen a quienes actúan como personas del servicio público. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Muchas gracias, Emanuel. Pondré nuevamente a consideración del Pleno los asuntos de esta cuenta. Le preguntaría al magistrado Espíndola si gusta posicionarse en relación con el primero, el cumplimiento del 146. ¿No? Nada más para manifestarme a favor de la propuesta que pone a consideración la magistrada Villafuerte. Gracias. Yo también estaría de acuerdo. Le preguntaría al ponente. No, muchas gracias. Vamos con el siguiente entonces, procedimiento central 197. Por favor, magistrado. Gracias, presidente. Magistrada Villafuerte. En este asunto también comparto las consideraciones del proyecto, con excepción de algunos aspectos que llevaría a un voto concurrente. Estoy de acuerdo parcialmente con la conclusión a la que se arriba en la propuesta, pero me apartaría de algunos, como ya adelanté, de algunos aspectos. Primeramente, pues me apartaría de los párrafos en los que se señala que no se acredita el elemento temporal. Ya tuvimos hace un momento un posicionamiento respecto de la visión que se tiene respecto al acreditamiento del elemento temporal cuando se enuncian actos anticipados de campaña, dado que el proceso electoral para la elección de la presidencia de la República, si bien es cierto que no ha iniciado aún, este argumento me parece que es insuficiente, porque sostener esta idea me parece contradictorio con lo aprobado por la sala especializada, por esta sala, al resolver los expedientes 188, 127 y el REP 574 de sala superior, en los que se tuvo por acreditado dicho elemento, se analiza dicho elemento y se tiene por no acreditado. Lo que aquí se propone es que se analice y se maneje pues en un sentido distinto, ¿no? Me parece que
se analiza el elemento temporal, pero se tiene por no acreditado. Yo creo que sí se debe tener por acreditado, teniendo en cuenta pues los precedentes y la doctrina judicial que ya hemos sostenido al respecto sobre actos anticipados de campaña, y que pues es ilustrativa en todos estos asuntos que ya he citado. De esta manera considero que dado que lo que se exige en este caso es que las conductas se emitan antes de que inicie el proceso electoral correspondiente, es suficiente para tener por acreditado este elemento y de alguna manera pues ser consistente con los precedentes que ya hemos sostenido como sala. En este sentido, por este primer punto, pues es que yo me apartaría del análisis del elemento, y en congruencia con el asunto que ya en esta misma sesión hemos resuelto, emitiría un voto concurrente en cuanto a este punto. Y por último, en atención a que las expresiones emitidas por otras personas servidoras públicas se tienen que analizar a la luz de los principios de imparcialidad y de neutralidad, me aparto también de la conclusión a la que se llega en el proyecto, en el caso de la diputada federal involucrada en el asunto, puesto que el evento en el que participó se acreditó el uso de recursos públicos y de manera expresa posiciona a la jefa de gobierno como próxima candidata a la presidencia de la República, lo cual constituye desde mi punto de vista un acto proselitista indebido al involucrarse los recursos públicos de referencia. Por esta razón, pues, es que anuncio la emisión de un voto concurrente. Reitero, comparto la propuesta, la conclusión a la que se llega en la misma, pero por estas razones, en cuanto a análisis, en cuanto a consistencia en los precedentes, en cuanto a seguir esta doctrina judicial, pues es que formularía y reservaría la formulación de un voto concurrente. De mi parte sería todo. Gracias. Gracias, magistrado, muchas gracias. Yo estaría de acuerdo con el proyecto y le preguntaría a la ponente si ella gusta intervenir. No, muchas gracias. Bien, pues si me permiten pondremos a consideración, a votación, los asuntos de la cuenta, por favor. Como lo instruye, magistrado presidente. Magistrado Luis Espíndola Morales. Gracias, señor secretario. A favor de los asuntos que pone a consideración la magistrada Villafuerte, únicamente, como lo señalé en términos de mi intervención, reservando la formulación de un voto concurrente en el asunto de órgano central 197 de este año. Me parece sería todo. Gracias. Gracias, magistrado Espíndola. Magistrada Gabriela Villafuerte Coello, ponente en los asuntos de la cuenta. Son mi propuesta. Gracias, Gustavo. Gracias, magistrada Villafuerte. Magistrado presidente Rubén Jesús Lara Patrón. Con ambos asuntos, por favor. Gracias, magistrado presidente. Informo. Los asuntos de la cuenta se aprobaron por unanimidad, con la precisión de que el magistrado Luis Espíndola Morales anunció la emisión de un voto concurrente en el procedimiento de órgano central 197 y en términos de su intervención. Es cuanto. Muchas gracias, señor secretario. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador de órgano central número 146 de 2022, se resuelve primero, es existente la vulneración a los principios de imparcialidad y neutralidad atribuida a Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Segundo, se da vista al Congreso de la Ciudad de México por conducto de la presidencia de la mesa directiva para los efectos correspondientes. Tercero, hubo un beneficio para Angie Estefanía Mercado Asensio, entonces candidata a una diputación local, por lo que se le impone una multa en los términos expuestos en la sentencia. Cuarto, se solicita a la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral que informe del cumplimiento del pago de la multa impuesta. Quinto, comuníquese la sentencia a la Sala Superior de este tribunal. Y sexto, regístrese la sentencia en el catálogo de sujetos sancionados de la Sala Especializada. Y en el procedimiento especial sancionador de órgano central número 197 de 2022 se resuelve único. Son inexistentes las infracciones atribuidas a las personas involucradas, así como la falta del deber de cuidado atribuida a Morena. Al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos que fueron objeto de estudio en esta sesión pública, siendo las 2 de la tarde con 55 minutos, la damos por concluida. Muchas gracias.